Tenemos un video acá del canal Noticias Mensajero Cristiano que aunque me paliaron un poco, no importa, me gusta lo que hacen, me gustan cómo comparten noticias y demás. Y en esta oportunidad nos vamos a valer de un video que subieron que se titula de la siguiente manera: la iglesia realiza un congreso gay apologético. No, no, chabón, ¿cómo un congreso gay apologético? No, amigo, un congreso de apologética gay. No, chabón, esto es demasiado, amigo. Bueno, congreso de apologética gay. Ay, no. A ver, ¿de qué se trata? A ver, este congreso gay, ¿de qué se trata? Vamos, vamos. Qual a base bíblica para aceitar o casamento hétero? Una iglesia en Brasil, quien hace poco tiempo se declaró como una iglesia afirmante LGBT, realizó un congreso de diversidad, en apología de la ideología de género y la teología queer. El proceso que Yo, loco, yo dije desde el principio que los que cruzan las piernas así son raros. Perdón por mis formas de nada, de ver, de analizar y demás. Quizás respondo mucho a estereotipos. Yo dije, loco, no se fíen del que se cruza de las piernas así. Yo lo dije, lo advertí. vivió esta iglesia, tiene las mismas características de otras iglesias liberales. La relativización del pecado, la prédica del amor de significado cultural como tema central y único de la Biblia, acusar de fariseos a quienes no estén de acuerdo, y la falta de teología en la interpretación bíblica, desechando lo que no se ajuste al progresismo actual. No. Antes de ver el resumen, queremos agregar que el evento concluyó con heterosexuales lavando los pies a personas homosexuales. Una práctica literal. Esa la de lavar los pies, un día la tenemos que discutir. Porque durante un tiempo se hizo meme y se hizo popular una imagen donde Jesús le está lavando los pies a un muchacho con la banderita LGBT, ¿no? Y pese a que la banderita evidentemente lo que pretende mostrar es la identidad de la persona a quien Jesús le está lavando los pies, y pese a que creemos de que Jesús vino a servir a los pecadores por amor y misericordia, me parece un grave error no hacer una diferencia entre el homosexual que busca genuinamente a Cristo para poder satisfacer sus necesidades existenciales, ponerlo a estas personas, ponerlas al mismo nivel que aquellos que buscan por razones políticas y deseos de alcanzar objetivos personales, utilizando esta clase de discursos, ¿no? y utilizándolos a las personas, ¿no? Me parece que es deshonesto poner a las personas en el mismo escalafón, ¿no? Y tratarlas de la misma manera. Me parece completamente deshonesto. La iglesia siempre va a tener las puertas abiertas para todo pecador que, siendo consciente de su pecado, busque refugio en Cristo, porque Cristo nos ha amado a todos más allá de nuestro pecado. Ahora, también Cristo predicó el arrepentimiento. Y hay veces que sin querer se comunica un mensaje que puede confundir a las personas. Y esto me parece, bueno, primero, el lugar en donde se da, obviamente no vamos a esperar que sea correcto, ¿no? Pero por otro lado, digo, esas imágenes que andan dando vuelta de Jesús lavándole los pies al muchachito con la banderita del arco iris y demás, hay que mirarla con cuidado. ¿Por qué? Porque se puede malinterpretar. Y puede malinterpretarse lo que se cree respecto al actuar de Dios, de un Dios santo con los pecadores, que ama absolutamente a todos los pecadores y recibe a todos a los pecadores siempre y cuando respondan en arrepentimiento, con un Jesús aceptando un movimiento político e ideológico que pretende normalizar cosas que el mismo Jesús llama pecado. Son dos cosas distintas. Habiendo dicho esto, seguimos.
literalista de la Biblia, pese a que veremos que los liberales de esta iglesia reniegan de la interpretación literalista. Quando eu fiz psicologia, eu era fundamentalista. Fundamentalista, eu vou já explicar para vocês o que é. Eu acreditava na literalidade da Bíblia, então esses versículos que nós vamos estudar hoje. Pará. Fundamentalista no quiere decir que aceptás la literalidad de la Biblia. Eso no es fundamentalista. Dependiendo del libro que vos estés estudiando en la Biblia, es si vas a aceptar que el relato debe tomarse de forma literal o metafórica, o que se está apelando a algún tipo de recurso del discurso para transmitir ideas teológicas. Pero ser fundamentalista no necesariamente es equivalente a ser literalista. Hay libros en la Biblia que pretenden sus autores que la audiencia los entiendan y los lean de forma literal. Por dar un ejemplo, la historia de Jesús, los evangelios. Los evangelios pretenden ser entendidos como historias que realmente ocurrieron. Jesús ser presentado como un actor, como un personaje histórico, y que pretenden los evangelistas decirnos que estas historias que nos narran los evangelios son circunstancias que realmente Jesús vivió. Creer que lo que dicen los evangelios respecto a Jesús, creer que debe ser entendido de forma literal, todo lo que Jesús vivió y que fue narrado en los evangelios, no te hace fundamentalista. Ojo con eso, porque te pueden confundir. Ojo con eso, porque están mezclando peras con manzanas, ¿eh? Y acá te pueden confundir. Guarda con eso. Hay libros para entenderlos de forma literal y hay libros que no deben entenderse de forma literal. Por dar un ejemplo, el Apocalipsis es un libro que no debe entenderse de forma literal. Cantar de los Cantares es un libro que no debe entenderse de forma literal. Pero el Evangelio de Mateo es un libro que debe entenderse de forma literal. Cuidado con eso. Creer que hay libros en la Biblia que deben entenderse de forma literal no te hace fundamentalista. Eu aceitava todos literalmente, porque nós não podemos ser literalistas. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos estudar alguns versículos que nós denominamos os versículos do terror. E nós vamos desconstruir esses versículos do terror. Guarda, los versículos del terror son llamados por los progres a esos pasajes en donde la Biblia afirma de forma contundente y explícita que la homosexualidad es pecado. Todo pasaje en la Biblia, ya sea Antiguo o Nuevo Testamento, que la Biblia sostenga de forma explícita que la homosexualidad es pecado, ellos los van a llamar como versículos de terror. Y fíjense qué interesante que es, porque lo que está diciendo esta señora es: vamos a deconstruir estos pasajes. ¿Qué quiere decir? La palabra deconstrucción está íntimamente relacionada con la cultura y cómo la cultura de una u otra manera afecta nuestra manera de pensar y de creer. Por ende, estas personas lo que sostienen es que los autores de la Biblia, como así durante 2000 años el cristianismo, consideraron que la homosexualidad era pecado por una mera cuestión cultural. Y dado que ahora la cultura va cambiando y la sociedad supuestamente va normalizando las relaciones homosexuales, debe necesariamente reinterpretarse el pasaje bíblico, los textos bíblicos. Los textos bíblicos parecen estar a la merced de la cultura actual. Y dependiendo de lo que la gente crea en un determinado momento en la historia es cómo debe interpretarse la escritura. La escritura se subordina a la experiencia de las personas, a la cultura de las sociedades y comunidades. El mensaje de la escritura se subordina a las creencias particulares de individuos que están en un momento en la historia y que viven dentro de una determinada comunidad.
Eso es lo que están diciendo estas personas. ¿Por qué dicen esto? Porque dejan de creer que la Biblia sea palabra de Dios. Porque en última instancia esta gente no cree que la Biblia sea palabra de Dios. Algunos, para no transgredir demasiado, dicen, no, no es palabra de Dios, contiene la palabra de Dios. Y ahí voy a preguntar, ¿y qué parte es palabra de Dios y qué parte no? ¿Cuándo es palabra de Dios y cuándo deja de ser palabra de Dios la Biblia? Y ahí agarrate la pollera de tu tía porque no van a saber qué decir, ¿no? Depois vocês leiam Números, capítulo de número 5, sobre as leis da suspeita de adultério. Si me llega a utilizar Números capítulo 5 para sostener o justificar el aborto, me levanto y me voy. Y digo, muchachos, el profeta de Twitch ha vuelto. É dos textos mais misóginos que eu já li na minha vida. Respeito da interpretação bíblica. Ah, se quedó ahí. Porque é muito fácil, queridos, a gente obedecer o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo a ti mesmo. Obedecer a lei, obedecer um mandamento é muito lindo. Mas quando você cai na Betesda, que você tem a interpretação livre do amor de Jesus, porque você deve amar sem ser. La interpretación libre del amor de Jesús. Se corta mucho, dice Amanita. Es el video así, Amanita. La interpretación libre del amor de Jesús. Acá tenemos varios problemas. Primero, la interpretación libre. O sea, cualquiera puede venir y reinterpretar los textos como le dé a su antojo. Y segundo, el concepto amor. ¿Cuál es el significado de la palabra amor? Entonces, cuando vos tenés personas que interpretan la escritura a su antojo y además no corresponden con lo que históricamente el cristianismo ha creído acerca del amor, eso es una bomba de tiempo con el título de amar. No todo el que defiende supuestamente el amor y levanta un estandarte al amor, ama. No te dejes engañar. No todo aquel que predica del amor ama. Porque están aquí corrompiendo el significado de la palabra amor. Y amor es básicamente aceptar ideas erróneas, es abrazar ideas erróneas y es básicamente obligar a los otros a aceptar ideas erróneas. Y eso no es amar. Para ellos eso es el amor. Para la Biblia y para Jesús eso no es amar. Mandamento. Você deve amar porque Jesus amou. Porque Jesus é amor. Somos filhos e filhas amadas de Deus. É sobre isso. E é sobre isso que a gente vai lutar e resistir. A gente não volta atrás. Não é sobre a gente... Todo ser humano, en cierto sentido, es hijo de Dios, dependiendo del sentido en el que vos utilices estas palabras. Si hablas de un hijo de Dios como nacido de nuevo, por así decirlo, apelando a Juan capítulo 3 y su charla con Nicodemo, va a ser en un sentido. Pero si hablas en el sentido de la creación como seres humanos, descendientes de la primera pareja, Adán y Eva, creados a imagen y semejanza de Dios, evidentemente en ese sentido, también todos, independientemente de nuestras creencias, seremos hijos de Dios. El hecho de que todos, independientemente de nuestras creencias, seamos hijos de Dios no quiere decir que Dios está de acuerdo con las creencias de todos. No quiere decir que Dios no condena el actuar de todas las personas que van en contra de los mandamientos de Cristo. No quiere decir una cosa a la otra. Dios tiene hijos, pero tiene hijos rebeldes. Y ante la rebeldía de sus hijos, Dios no mira para otro lado, sino que imparte justicia a Dios. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, evidentemente todos, tanto hijos que buscan hacer la voluntad de Dios por medio de Jesucristo, van a ser llamados hijos de Dios, como así también el pecador no arrepentido será hijo de Dios. En ese sentido, en el sentido de descendientes de la primera pareja creada por Dios a imagen y semejanza de Dios. En ese sentido, como criaturas a imagen y semejanza de Dios, vamos a ser todos hijos de Dios, aún los pecadores. Pero ojo, que Dios tenga también a pecadores como hijos no quiere decir que va a estar de acuerdo con ellos ni que va a estar respaldando sus decisiones. Para nada. Dios en lo que se agrada es en Cristo.
Y Cristo vino a enseñarnos cuál es la voluntad del Padre. Cristo vino a revelarnos al Padre. Por ende hay que abrazar la doctrina de Cristo para no solamente ser hijo de Dios en todos los sentidos, sino a su vez también agradarle al Padre. E achar que é pecado ou não. ¿Está habiendo Quanto à problemas en el masturbação, stream? gente, já falei aqui, masturbação não é pecado. O que é pecado? Eu não gosto dessa palavra pecado, mas a masturbação, já falei, já expliquei para vocês sobre o onanismo. A masturbação é algo natural. Os pecadores e manda El tema de la masturbación en otro momento podemos tocar el tema de otra manera, porque quizás ahora tocarlo así de forma superficial, un tema que tanta gente se pregunta, no sea correcto. En otro momento yo prometo volver al tema. a gente olhar para a trave que está no nosso olho. Porque quem é pecador? Quem é pecador? O telescópio Webb está investigando os confins do universo. Nós estamos agora com um alcance telescópico para bilhões de anos, recebendo luz de estrelas e de galáxias e de cluster de galáxias que talvez já tenham deixado de existir há bilhões de anos. E vocês acham mesmo que Deus, esse maravilhoso Criador do universo, está se comportando como fiscal do comportamento sexual das pessoas? Legitimando e deslegitimando o que pode, o que não pode, qual é a posição, até onde vai, até onde não vai. Vocês acham que o Deus que se revela nas Escrituras como Deus do amor está fazendo valer uma lei judaica que não foi escrita por ele, foi escrita por judeus? Pará. Me detengo un toque ahí. ¿Ustedes se dan cuenta que el argumento que está utilizando es un argumento deísta? Los deístas son los que dicen, Dios creó el universo y vos te pensás que Dios, habiendo creado un universo tan amplio, tan grande, que nosotros simplemente somos un granito de arena en medio de la playa Copacabana, para meternos en contexto de este congreso brasilero, ¿vos te pensás que está prestando atención a ver con quién te metés en la cama? Ese es un argumento deísta, amigo. Esto es deísmo puro. Creen en un Dios que no interfiere en la vida de su creación, de los seres humanos. Esto es deísmo puro, muchachos. No es cristianismo esto. Por un lado hablan de Jesús como un personaje histórico que realmente vivió, estuvo entre nosotros y nos enseñó ciertas cosas, porque recuerden al principio estuvieron hablando del amor de Jesús, pero por el otro lado nos presentan a un Dios que se desentiende de los actos de las criaturas. ¿En qué estamos? Un Dios que se desentiende de los actos de las criaturas, que no le importa con quién te acuestes, pero ese mismo Dios envía a su Hijo para perdonar nuestros pecados. Nos tenemos que poner de acuerdo respecto a nuestra cosmovisión, muchachos. O sea, yo no te digo que pienses como yo. Yo te digo, si vas a armar un congreso, las personas que vengan a enseñar supuestamente, al menos que se pongan de acuerdo entre ellos qué es lo que creen. Al menos que el congreso se ponga de acuerdo cuáles son las ideas que quieren transmitir. Porque entre ellos, en un mismo evento, se están contradiciendo. O Jesús vino a revelarnos el Padre, o Dios, el creador del universo, se desentiende de su creación. Si se desentiende de su creación y le importa poco cómo es la vida moral de sus criaturas, ¿para qué va a enviar a Jesús? No tiene ningún tipo de sentido, chicos. Que condenava desde o tipo de comida, a Jerusa falou hoje aqui mais cedo, desde os tipos de comida que podia comer.
Depois vocês leiam Números, capítulo de número 5, sobre as leis da suspeita de adultério. É um dos textos mais misóginos que eu já li na minha vida. É horrível. E aí as pessoas querem usar textos assim para legitimar e deslegitimar a felicidade, a identidade, a vida, a completude de vida das pessoas. Me dá um tempo. O Deus que nós servimos é o Deus que celebra a vida. E porque Ele celebra a vida, ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo tenés algún tipo de conocimiento respecto a este Dios? Si no asumís que hay una revelación especial provista por Jesucristo, hombre, que es el Logos encarnado. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes cuáles son los deseos de Dios para con sus criaturas? Si descartás el ministerio profético de Jesucristo. ¿Cómo lo sabes? é que nós estamos aqui. Não, a Bethesda não quer ser uma igreja de gays. A igreja quer ser uma igreja para gays, para sem teto, para travesti, para transgênero, para negros, para pobres, para ricos, para fundamentalistas. Estoy completamente de acuerdo. La iglesia es un refugio para todo pecador que busca a Dios para cambiar su vida y que por ende responde al llamado de arrepentimiento. Estoy completamente de acuerdo. La iglesia no es una institución creada por Jesucristo simplemente para rubios de ojos celestes. La iglesia tiene la tarea de ser el refugio espiritual para pecadores arrepentidos. Pero pecadores arrepentidos. Esa es básicamente la respuesta ante el llamado de Jesucristo. ¿Cuál fue la primera predicación de Jesús? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo Jesús fue el que nos llamó a arrepentirnos. La pregunta es, si no hay nada para arrepentirse, ¿por qué Dios encarnado nos llamaría a arrepentimiento? Cosas raras, ¿no? Para petistas, menos para bolsonaristas. Cómo se mezcla lo político también, ¿no? En este tipo de eventos, ¿no? Lamentablemente este tipo de movimientos progresistas que buscan de alguna manera corromper el evangelio, que buscan corromper las creencias históricas cristianas, está avanzando cada vez más. En Latinoamérica no es todavía tan popular, pero pretende empezar a hacerlo. Y es ahí donde nosotros tenemos que levantarnos con todas las armas que Dios nos ha provisto para poder defender lo enseñado por Jesucristo, recibido por sus apóstoles y dado a la iglesia. Dios le bendiga.